Bienvenidos al programa de fin de año de Europa al Día. Mi nombre es Alejandra Lloza y estos son nuestros titulares. La elección parlamentaria de la Unión Europea, realizada en junio, demostró un claro avance de los partidos de derecha en todo el continente, resaltando un cambio hacia políticas más conservadoras y liberales. Luego del lanzamiento del misil Oreshnik por parte de Rusia contra la ciudad de Dnipro, la OTAN condenó el ataque y lo calificó como un acto de intimidación hacia Ucrania y sus aliados. La Unión Europea y el bloque Mercosur alcanzaron un acuerdo comercial el 6 de diciembre para eliminar más del 90% de los aranceles entre ambos bloques, marcando un hito tras más de 20 años de negociaciones. En Alemania, el panorama político dio un giro significativo tras la derrota del canciller Olaf Scholz en la moción de confianza del Bundestag, por lo que se realizarán elecciones anticipadas el 23 de febrero del 2025. La elección parlamentaria de la Unión Europea, realizada en junio de este año, demostró un claro avance de los partidos de derecha en todo el continente, resaltando un cambio hacia políticas más conservadoras y liberales. Líderes como Giorgia Meloni en Italia están demostrando que una posición antisocialista y contra la izquierda se está volviendo más popular en Europa. La elección parlamentaria de la Unión Europea mostró un claro avance de los partidos de derecha en todo el continente, reflejando un cambio hacia políticas más conservadoras y liberales que muchos consideran necesarias para el futuro de Europa. Los resultados de las elecciones fortalecieron la posición de los partidos de derecha, lo que subraya una tendencia hacia una mayor valoración de la libertad individual, la soberanía nacional y la responsabilidad económica. Este cambio llevó a líderes como Emmanuel Macron, de tendencia progresista, a convocar elecciones anticipadas en Francia y a la lideresa de Más en España, Yolanda Díaz, a dimitir. Los líderes de derecha como Giorgia Meloni en Italia han demostrado que una posición antisocialista y contra la izquierda se ha vuelto más popular en Europa. Esta nueva dinámica ofreció una oportunidad para el crecimiento de una derecha europea. La Unión Europea, históricamente un bastión de valores liberales, ha demostrado su capacidad de adaptación y evolución. Este equilibrio político podría llegar a significar una Europa más fuerte y unida, preparada para enfrentar los desafíos globales, especialmente con conflictos geopolíticos graves y con posiciones antioccidentales cada vez más fuertes. La amenaza de Rusia en la región requiere una Europa con una posición clara. Este cambio hacia la derecha en Europa no solo reflejó la voluntad de los votantes y una izquierda que ha venido agotándose por políticas no efectivas y la realidad geopolítica del mundo. Roberta Metsola, de Malta, fue reelegida el 16 de julio para continuar al frente del Parlamento Europeo, tras un histórico respaldo de 562 votos. En su discurso de aceptación, Metsola destacó la importancia de fortalecer el rol del Parlamento Europeo como contrapeso y garantía de rendición de cuentas frente a las demás instituciones europeas. Roberta Metsola, de Malta, fue reelegida el 16 de julio del 2024 para continuar al frente del Parlamento Europeo tras superar con un histórico respaldo de 562 votos a favor frente a los 61 de su única oponente, Irene Montero. Esta elección marcó un hito al obtener el mayor apoyo en la historia del Parlamento, ganándose la confianza de las fuerzas políticas tan diversas como los conservadores y reformistas de Giorgia Meloni y los verdes. Simultáneamente, la Eurocámara designó a Esteban González Pons del Partido Popular y a Javi López del Partido Socialista como dos de los 14 vicepresidentes para los próximos 5 años, con 478 y 367 votos respectivamente. El proceso electoral reflejó un fuerte cordón sanitario de las fuerzas centristas hacia la derecha del espectro político, excluyendo a grupos como Patriotas por Europa y la Europa de las Naciones Soberanas, liderados por figuras como Víctor Orbán, Vox, Le Pen y Salvini. Metsola obtuvo el 90.2% de los 623 votos emitidos, con lo que consolidó su posición como la presidenta más joven y la única mujer en ser reelegida consecutivamente en la Eurocámara, la única institución de la Unión Europea elegida directamente por los ciudadanos europeos.
En su discurso de aceptación, Metsola destacó la importancia de fortalecer el rol del Parlamento Europeo como contrapeso y garantía de rendición de cuentas frente a las demás instituciones europeas. Se comprometió a abordar los desequilibrios institucionales que han desplazado el poder del Parlamento en favor de la Comisión y el Consejo Europeo en los últimos años. Esta elección marcó un momento crucial para la Eurocámara, que buscaba recuperar influencia y equilibrio en el proceso de toma de decisiones de la Unión Europea, fortaleciendo su papel como voz representativa de los ciudadanos en la política europea. Ucrania informó que sus fuerzas causaron la muerte o heridas a unos 30 soldados norcoreanos desplegados en la región rusa de Kursk, donde desde mediados de 2023 mantienen una ofensiva en territorio ruso en respuesta a la invasión a gran escala que inició Vladimir Putin en febrero del 2022. La inteligencia militar ucraniana señaló que las tropas norcoreanas sufrieron grandes pérdidas en Plejovo, Borodva y Martinova debido a un ataque con drones kamikazes ucranianos, según el corresponsal militar Yuri Butusov. Las unidades norcoreanas avanzaron sin evacuar a sus heridos, utilizando tácticas que recuerdan a la Guerra de Corea, donde las bajas masivas eran asumidas como parte de la estrategia de las fuerzas norcoreanas y chinas. Occidente ha confirmado un incremento en el despliegue de soldados norcoreanos en apoyo a Rusia, una cooperación que se ha intensificado tras recientes acuerdos entre los regímenes autoritarios de Vladimir Putin y Kim Jong-un. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky confirmó la participación de tropas de Corea del Norte en combates y resaltó que han sufrido pérdidas significativas en Kursk. Además advirtió que podrían ser utilizadas en otras partes del frente de guerra. Luego del lanzamiento del misil Oreshnik por parte de Rusia contra la ciudad de Dnipro, la OTAN condenó el ataque y lo calificó como un acto de intimidación hacia Ucrania y sus aliados. Este misil con capacidad nuclear elevó las tensiones. Además, el cambio en la doctrina nuclear rusa agravó los temores de una posible escalada del conflicto, mientras la alianza reafirmó su compromiso de apoyar a Kiev. Los países miembros de la OTAN reafirmaron su respaldo a Ucrania tras el lanzamiento de un misil experimental ruso de medio alcance contra la ciudad de Dnipro en el mes de noviembre. Durante una reunión del Consejo OTAN-Ucrania celebrada a nivel de embajadores, los aliados analizaron este ataque y lo calificaron como un acto de intimidación hacia Ucrania y sus socios internacionales. En un comunicado oficial, la OTAN señaló que el uso del misil Oreshnik con capacidad nuclear constituye otro intento de los invasores rusos para aterrorizar a la población civil e intimidar a los aliados de Ucrania. Este gesto fue interpretado como una escalada más en el conflicto en medio del constante apoyo militar de la alianza a Kiev. El presidente ruso Vladimir Putin justificó el lanzamiento del Oreshnik como una reacción a la autorización de Estados Unidos para que Ucrania emplee misiles de largo alcance en ataques dentro del territorio ruso. Esta acción incrementó las tensiones entre Moscú y Occidente, generando preocupación sobre las posibles consecuencias del conflicto. Además, Rusia anunció un cambio en su doctrina nuclear, permitiendo el uso de armas nucleares en respuesta a un ataque masivo con armas convencionales si es respaldado por una potencia nuclear. Esta decisión reforzó los temores ante una posible escalada del conflicto en Europa del Este. Vladimir Putin, presidente del régimen ruso, ratificó el 9 de noviembre un tratado de asociación estratégica con Corea del Norte que incluye una cláusula de asistencia militar mutua en caso de agresión, un aspecto que encendió alarmas en Occidente. Según el acuerdo, si uno de los países es atacado, el otro debe proporcionar apoyo militar inmediato. Esta alianza, que fue aprobada por ambas cámaras rusas, fue impulsada por Putin y el dictador norcoreano Kim Jong-un en junio. El tratado llegó en un contexto de creciente cooperación entre Moscú y Pyongyang, lo que causó inquietud internacional, particularmente por sus posibles implicaciones para la seguridad en Europa y Asia. Además, Corea del Norte envió alrededor de 11.000 soldados a Rusia para reforzar a Moscú en su invasión en Ucrania, y algunas de estas tropas ya estuvieron presentes en la región rusa de Kursk. Por su parte, el gobierno ruso señaló que el tratado es de naturaleza defensiva. No obstante, la colaboración militar entre ambos regímenes autoritarios ha sido motivo de preocupación para los países occidentales.
Corea del Sur y otras naciones occidentales también resaltaron que el régimen de Kim Jong-un ha suministrado armas a Rusia. Expertos forenses en Ucrania aseguraron haber encontrado rastros de armamento norcoreano en las áreas afectadas por ataques rusos, lo que confirmó las sospechas sobre la colaboración militar activa entre ambos países. Nos vamos a una pausa y regresamos en unos minutos en Europa al Día. Regresamos en Europa al Día para contarles que la Unión Europea y el bloque Mercosur, integrado por Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, alcanzaron un acuerdo comercial el 6 de diciembre para eliminar más del 90% de los aranceles entre ambos bloques, marcando un hito de más de 20 años de negociaciones. Este pacto representó un esfuerzo significativo para profundizar los lazos económicos entre Europa y América del Sur, beneficiando a más de 700 millones de personas. Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, subrayó que el acuerdo permitirá a la Unión Europea garantizar un acceso más ágil a materias primas esenciales, mientras que Mercosur verá una expansión en sus exportaciones agrícolas, incluyendo carne y azúcar. Según los negociadores, el tratado promete dinamizar el comercio en sectores clave y consolidar una mayor integración económica entre ambas regiones. No obstante, el pacto ha enfrentado críticas en ambos bloques. Agricultores europeos han manifestado preocupación por una competencia desigual, especialmente debido a las estrictas normas ambientales y de producción vigentes en Europa. En el lado de Mercosur, líderes como el presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva rechazaron las exigencias ambientales adicionales planteadas por la Unión Europea, calificándolas como un obstáculo injusto para las economías sudamericanas. El acuerdo aún debe ser ratificado por los parlamentos de los países involucrados, lo que podría extender los plazos para su implementación. A pesar de las tensiones y los desafíos políticos, este tratado representa un paso estratégico hacia un comercio más libre y una mayor colaboración transatlántica. En Alemania, el panorama político dio un giro significativo tras la derrota del canciller Olaf Scholz en la moción de confianza del Bundestag realizada el 16 de diciembre. La ruptura de la coalición tripartita entre socialdemócratas, verdes y liberales ha precipitado elecciones anticipadas, programadas para el 23 de febrero del 2025. Con una oposición fortalecida y en ascenso, el escenario electoral se presenta desafiante para Scholz y su partido socialdemócrata. El canciller alemán Olaf Scholz perdió la moción de confianza en el Bundestag, por lo que el país tendrá elecciones anticipadas. En una votación de 394 votos en contra y 117 abstenciones, Scholz quedó lejos de la mayoría necesaria, en un desenlace esperado tras la ruptura del tripartito entre socialdemócratas, verdes y liberales. Scholz atribuyó la crisis al Partido Democrático Libre, ex socio del gobierno, y justificó su gestión apelando a la confianza en el futuro de Alemania y en la democracia del país. Durante el debate, el líder opositor Friedrich Merz criticó con dureza la gestión económica de Scholz y la falta de competitividad. Además, cuestionó las propuestas sociales del canciller, recordándole que su partido ha estado en el poder durante la mayoría de los últimos 26 años. Merz también arremetió contra el ministro de Economía, Robert Habeck, de los Verdes, calificando su enfoque como fallido y carente de innovación. Alice Weidel, copresidenta de Alternativa para Alemania, ofreció una versión pesimista del país, mencionando una crisis migratoria, alta presión fiscal e industrial y riesgos energéticos. Con un 20% de intención de voto según las encuestas, se presenta como una alternativa en un escenario político marcado por divisiones. Con las elecciones anticipadas programadas para el 23 de febrero, Scholz enfrenta un panorama difícil. Las encuestas colocan a los socialdemócratas 15 puntos por detrás de la oposición conservadora, liderada por Friedrich Merz, fortalecido. Un trágico ataque tuvo lugar el 23 de agosto en la ciudad de Solingen, en el oeste de Alemania, donde un terrorista armado con un cuchillo mató a 3 personas e hirió gravemente a 8 durante el festival. El ataque ocurrió en la céntrica plaza Fraunhof, donde el agresor atacó indiscriminadamente a los asistentes a un concierto. Testigos alertaron a la policía, pero el atacante logró huir, aprovechando el terror y la confusión, aunque terminó siendo detenido por la policía tras una intensa búsqueda. El grupo terrorista Estado Islámico se atribuyó la autoría del ataque, justificándolo como una venganza por los musulmanes.
La Fiscalía General del Estado confirmó que el sospechoso, un hombre de nacionalidad siria, fue acusado por los 3 asesinatos y pertenece a una organización terrorista extranjera. Este acto de violencia generó una profunda consternación en Alemania, reavivando preocupaciones por la seguridad de los ciudadanos. El alcalde de Solingen, Tim Kurzbach, expresó su dolor y consternación, lamentando que lo que debería ser una celebración del aniversario de la ciudad se terminó por convertir en una tragedia. Estamos todos conmocionados, todos deberíamos celebrar juntos y ahora tenemos muertos y heridos que lamentar. Me rompe el corazón que se haya producido un ataque contra nuestra ciudad, declaró en respuesta al ataque terrorista. Las autoridades alemanas cancelaron el resto del festival, que estaba programado para durar por 3 días. Solingen, una ciudad de aproximadamente 160.000 habitantes, cercana a Colonia y Düsseldorf, estuvo de luto por las vidas perdidas y las personas heridas en este brutal ataque terrorista que fue atribuido al Estado Islámico. Nos vamos a una pausa, regresamos en unos minutos en Europa al Día. La victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales de Estados Unidos provocó una ola de reacciones en toda Europa. Jefes de Estado de diversos países felicitaron al presidente electo, resaltando la relevancia de su regreso a la Casa Blanca. Mandatarios como Volodymyr Zelensky, Olaf Scholz, Giorgia Meloni y Emmanuel Macron expresaron su disposición para cooperar con Trump, subrayando la importancia de mantener alianzas sólidas y valores compartidos. La victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales de Estados Unidos generó importantes reacciones de líderes europeos, quienes reconocieron las posibles implicaciones de su regreso al poder tras 4 años de ausencia. Los mandatarios subrayaron el impacto de su reelección en las dinámicas internacionales y en la política global. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, aplaudió el enfoque de Trump de paz a través de la fuerza y sugirió que esta estrategia podría acercar una resolución al conflicto de Ucrania. Por su parte, el canciller alemán Olaf Scholz destacó la relevancia de continuar con la cooperación bilateral para asegurar la prosperidad y libertad en ambos países. La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, se refirió a la relación entre Italia y Estados Unidos como una alianza inquebrantable basada en valores compartidos, mientras que Keir Starmer, primer ministro del Reino Unido, expresó su interés en colaborar con Trump para defender principios comunes. Desde España, el presidente Pedro Sánchez manifestó su compromiso de reforzar las relaciones bilaterales y la asociación transatlántica. El presidente francés Emmanuel Macron también mostró su disposición para retomar la colaboración con Trump, recordando los 4 años que trabajaron juntos en su anterior mandato. Finalmente, Mark Rutte, secretario general de la OTAN, enfatizó la importancia del liderazgo de Trump para la estabilidad de la Alianza Atlántica y expresó su deseo de fortalecer la cooperación en pro de la paz. Mikhail Kavelasvili, exfutbolista y político del partido gobernante Sueño Georgiano, fue elegido el 14 de diciembre como presidente de Georgia en un proceso marcado por controversias políticas y tensiones internacionales. La elección, llevada a cabo por un colegio electoral de 300 miembros controlados por su partido, ha sido objeto de críticas por parte de la oposición, que consideró este método una regresión democrática tras la eliminación de las elecciones presidenciales directas en el 2017. Aunque el cargo presidencial en Georgia tiene un carácter principalmente ceremonial, la llegada de Kavelasvili al puesto consolida la influencia de Sueño Georgiano en las instituciones del país. Su elección ha generado inquietudes dentro y fuera de Georgia, con sectores opositores calificándola como un revés para las aspiraciones europeas del país y como un triunfo simbólico para Rusia. Kavelasvili, de 53 años, inició su carrera política en 2016 y en 2022 fundó el movimiento Poder Popular, conocido por su retórica crítica hacia Occidente. Entre sus iniciativas más controvertidas figura la coautoría de una ley que obliga a organizaciones con más del 20% de financiamiento extranjero a registrarse como agentes de intereses extranjeros, una medida comparada con legislaciones rusas empleadas para reprimir la disidencia. Por su parte, la presidenta saliente Salome Zurabishvili, de orientación pro-occidental, rechazó ceder su puesto hasta que se convoquen a nuevas elecciones en Georgia.
argumentando que este Parlamento carece de legitimidad y no puede elegir a un nuevo presidente. Antes de despedirnos y para obtener más información, escaneen el código QR que aparece en este momento en sus pantallas. No se olviden que estamos en grupotvl.com, síganos también en Twitch como TVL-ESP, escúchenos a través de Spotify como TVL en español y sigan nuestra señal en vivo en nuestro canal de YouTube, donde podrán encontrarnos como TVL en español. La semana que viene los esperamos con más información en Europa al Día.